De entrada al concepto de populismo, debemos estar conscientes de lo complicado que resulta darle una única definición o descripción a este concepto, debido a que se trata de un movimiento con matices tan variados y con sistemas tan difusos que hacen que darle un único sentido sea prácticamente imposible. A grandes rasgos, se puede entender como el discurso que divide a la sociedad en dos campos antagónicos, el del pueblo contra la oligarquía. El pueblo es aquel depositario de lo auténtico, lo bueno y lo moral, el cual se enfrenta a un antipueblo o a la oligarquía que representa lo inauténtico, lo malo, lo injusto, lo extranjero y lo inmoral. El populismo se manifiesta en contextos muy distintos con respecto al grado de modernización, el nivel de desarrollo, el panorama étnico y cultural y el contexto geopolítico. Aun siendo un fenómeno difícil de recoger en una terminología que lo englobe de manera perfecta, se pueden mencionar algunas características que posee y que incluso resultan esenciales para identificarlo aún en medio de su multiformidad. Todo populismo apela al pueblo, entendiéndose pueblo de manera diferente según sea el caso. Para algunos populismos, el pueblo se trata de las clases populares, mientras que la oligarquía es el antipueblo. Para algunos otros populismos se puede tratar que el pueblo sean todos los nacionales, mientras que el antipueblo sean todos aquellos intereses extranjeros que el gobierno populista no considera correctos. Reivindica también la verdadera democracia, buscando que la mayor cantidad de poder resida en el pueblo. El populismo cuenta generalmente con un líder carismático que representa y expresa los reclamos, los ideales y las aspiraciones del pueblo. A lo largo de la historia del populismo, este ha adquirido auge en temporadas o episodios de la historia. Ha aparecido en tiempos de crisis con una fuerza que promete la habilidad de transformar de forma radical la política, pero que rápidamente se disipa. Teóricos como Berlín y Laclau concuerdan que tratar de encontrarle un talle perfecto al populismo es una ilusión y que el tratar de otorgarle una definición general nos orillaría a comparar especificidades de los movimientos que en su fundamento difieren, provocando que el concepto de populismo se desvanezca en sí. Al respecto, Anselmi engloba al populismo en un concepto que es pertinente revisar y en medida aceptar. Este concepto indica que el populismo es una modalidad de expresión social de la soberanía popular, la cual adquiere formas diferentes, pero tiene rasgos específicos, los cuales se definen por las condiciones sociales del contexto en el que se manifiesta. El origen del populismo se asocia generalmente con la modernización económica y el proceso de industrialización. Frey y Rovira separan al populismo en base a tres criterios que podríamos mencionar si buscamos entender el surgimiento y el desarrollo histórico del concepto de populismo en las ciencias sociales. La primera fase del populismo lo comprende como un movimiento político debido al surgimiento de varios movimientos a finales del siglo XIX que se definían a sí mismos como populistas. Estos procesos tenían en común sus reacciones a la modernización. Se los considera como populismos tempranos o protopopulismos. Estos procesos a los que nos referimos son al populismo ruso y al populismo norteamericano. El populismo ruso se considera el primer populismo existente y el cual le da origen al término populista. Sus bases fueron las ideas de los intelectuales de entre los 1820 y 1830. Sus ideas se comienzan a desarrollar en los círculos intelectuales que, sin alguna intención revolucionaria, comenzaban a reflexionar de las condiciones de las clases bajas. Dentro de esta línea de pensamiento emanan grupos opuestos, dos de ellos. El primero era el grupo de los eslavófilos, quienes teorizaban y advocaban por reformas sociales basadas en principios morales e incluso en la religión católica ortodoxa, mientras que los occidentalistas hablaban de una necesidad de modernizar al país de forma liberal y occidental
caracterizada por la industrialización y la superación de estructuras feudales. Otros cuantos que se consideraban demócratas contemplaban la posibilidad de un camino revolucionario a la transformación que sería tanto antiautocrático como antizarista. El personaje representativo de los demócratas fue Alexander Herzen, quien identificaba a la propiedad rural como la base social y económica de la nueva sociedad que la revolución alcanzaría. Las teorías de este hombre se basaban en idealizar a las comunidades campesinas rusas como garantizadoras de la igualdad y de la armonía social. Incluso sus ideas fueron plasmadas en algunas de las obras de los autores del movimiento bolchevique. Sus ideas fueron la base para el populismo ruso, con principios básicos como la desconfianza en la democracia liberal, la fe en los campesinos y la creencia en la necesidad de grupos revolucionarios. Él veía al gobierno no como un medio, sino como una necesidad, lo cual lo llevó a desconfiar de los ideales democráticos y de la idea occidental de democracia. Para él, la acción política era más importante que las instituciones políticas. El populismo ruso en su esencia se trató de un movimiento intelectual con inspiración revolucionaria y su característica destacada era la confianza en la comunidad campesina como la base de su organización social, ya que los campesinos ocupaban en la historia social y política de Rusia un lugar destacado. Sin embargo, el valor que le otorgaban llegaba a ser excesivo al grado de idealizarla. Sin embargo, esta idealización involucraba paternalismo, ya que los populistas no imaginaban al campesinado más que como un grupo que necesitaba protección, educación y ser conducido. Las dos vertientes fundamentales del populismo ruso fue la vertiente organizativa y la ideológica. La vertiente organizativa fue representada por la organización Tierra y Libertad o Zemlya y Volia, que se fundó en 1874 y era una organización que estaba compuesta por agitadores revolucionarios que se integraba por estudiantes universitarios en su mayoría. Por su parte, en la vertiente ideológica del populismo destacaban las ideas de Lavrov y de Mijailovsky, cuyos pensadores rechazaban el modelo de desarrollo económico y social de la Europa occidental, ya que consideraban al capitalismo que lejos de ser un avance en la historia era un retroceso. El periodo ortodoxo del populismo ruso se dio entre 1860 y 1890 aproximadamente y estuvo marcado por anarquismo, terrorismo e impulsos revolucionarios. Pero a partir de la década de 1890 este populismo menguó y una vertiente del populismo llegó al siglo XX aún, pero se trató del llamado populismo liberal o generalmente conocido como populismo legal. La característica de ese populismo era que se trataba de un populismo no revolucionario, es decir, que celebraba las virtudes de la comuna campesina, la intervención del Estado para protegerla, la promoción de iniciativas económicas que la fortalecieran y que formularan una estrategia de desarrollo económico para tomarla como base. Ahora bien, el populismo estadounidense comienza a finales del siglo XIX e inicia con una revolución frente a la industrialización que favorece a los monopolios como una crítica a la concentración y a la organización del poder tanto en el Estado federal como en el sistema capitalista. Dichos movimientos expresaban los intereses de los terratenientes y de los agricultores del sur y del oeste de Estados Unidos que exigían la recuperación del ideal de la democracia agraria, tal como había sido concebido por el presidente Jefferson. El punto máximo de los movimientos populistas americanos fue la formación del People's Party en 1891. El People's Party estableció como bandera de lucha la elección directa de senadores, el voto femenino, un sistema tributario progresivo y la posibilidad de realizar referéndums e iniciativas populares de ley. Hay claras diferencias entre los movimientos rusos y norteamericanos, pero se pueden establecer similitudes, entre ellas el hecho de que ambos movimientos, el eje central es el campesinado,
Mientras que en Estados Unidos era un movimiento de agricultores y de trabajadores del campo, en Rusia fue un movimiento de intelectuales y universitarios y de revolucionarios profesionales cuya motivación principal era orientar, educar y dirigir al campesinado, incluso mezclarse con ellos. Otra similitud era la idealización del mundo rural. Ambos movimientos también se originan por el rechazo a la industrialización y a la urbanización de las sociedades. Aunque los populistas estadounidenses tenían angustia por las dificultades económicas inmediatas y la incertidumbre de acomodarse en un entorno amenazante, los rusos temían los efectos de la división del trabajo, sobre todo de la disolución social de la comuna campesina. En ambos populismos se exalta al pueblo, el cual posee virtudes carentes en otros sectores sociales, sobre todo en los gobernantes y en los acaudalados. Es de ahí que deriva una desconfianza y un resentimiento contra las élites sociales, económicas y políticas. De esta desconfianza se desprende el rasgo definitorio del populismo, que es transferir el poder del Estado al pueblo. Ambos movimientos comparten una receptividad de las teorías de conspiración para explicar cómo surge y cómo opera el poder político. A partir de los movimientos ya mencionados, surgen los demás movimientos populistas que comprenden la segunda fase que Frey y Rovira utilizan para englobar el desarrollo del movimiento populista. En dicha fase se comprende al populismo como etapa de modernización latinoamericana. Se dice que comenzó con las grandes consecuencias que trajo la crisis de 1929 a América Latina, lo que hizo imposible que los países de la región lograran exportar sus productos, siendo necesaria una reestructuración de sus modelos de desarrollo. No obstante, González señala que a pesar de que comúnmente se relaciona el surgimiento del populismo latinoamericano a partir de los 30, las ciencias sociales se han olvidado de los antecedentes del populismo latinoamericano. Los gobiernos populistas iniciales en Latinoamérica surgen durante el siglo XIX, resultado de la aceleración del crecimiento económico de dichos países. Los países de esta zona experimentaron un aumento en su comercio exterior, que se tradujo en que se conformara el sector industrial, el cual empezó a conformar sujetos nuevos sociales que pertenecían al proletariado rural y urbano, lo cual despertó ciertas expectativas en cuanto al bienestar y a la participación política. Ese populismo tuvo dos fases. La primera fue un estado de transición hacia esta forma de gobierno y la segunda se consolidó de formas más marcadas. Perú, Uruguay, Argentina y Chile representaron los movimientos transicionales entre gobiernos oligárquicos y aquellos propiamente populistas. Billinghurst en Perú expresaba el distanciamiento de las formas de la política oligárquica y decía que sus promesas eran de pan grande y su política era de construcción de casas para obreros. En Uruguay, Batlle Ordóñez llegó al poder utilizando una campaña con un medio poco ortodoxo desde una perspectiva oligárquica, con manifestaciones callejeras para convocar al pueblo. En Argentina, Irigoyen captó simpatías del pueblo gracias a su política antioligárquica y a lo que llamaba la armonía de clases. Logró que las clases populares se identificaran con su figura al mismo tiempo que la oligarquía lo veía con sospecha. En Chile, Alessandri se convirtió en un líder de alcance nacional, luego de que levantó a trabajadores de poderes locales en una provincia llamada Tarapacá. Desde ese momento, Alessandri se convirtió en una amenaza para la oligarquía chilena. Las características mencionadas anteriormente indican que las primeras expresiones del populismo marcaron un primer momento de quiebre en el dominio oligárquico en Latinoamérica, que abrieron espacios e inauguraron estilos que después se volverían propios de los populismos latinoamericanos. Algunas características de esos primeros populismos que nos permitirán entender los populismos típicos son que aparece el populismo latinoamericano asociado al crecimiento económico del sector agroexportador al interior del auge liberal. También que la elección de estos gobiernos correspondió a momentos de transición política. Aparecen dentro de los regímenes oligárquicos, pero socavan su legitimidad y su hegemonía, aunque no pueden derrumbarlos completamente.
Mostraban también un interés por reconstituir el Estado sobre bases más amplias y buscaban incorporar a los sectores excluidos para tratar de consolidar nuevas formas de ejercer política y abrir espacios de acumulación económica. En esos primeros populismos, el líder ya no cumplía un papel de caudillo militar o de hacendado, sino que cumplía la función de jefe de Estado, la cual era una institución política de carácter mucho más general. Además, esos populismos marcaron el principio de constitución de un nuevo pacto de dominación, como lo llama Brachet Márquez, que se sustentaba en la aparición de nuevos sujetos sociales como producto del crecimiento económico, los cuales requerían que hubiera nuevos formatos institucionales de representación política, lo cual obligaba a que hubiera un reacomodo en la institucionalidad estatal que ya resultaba obsoleta para el escenario social de ese tiempo. Los gobiernos populistas, que se consideran como clásicos, surgieron desde los años 30, luego del crack financiero del 29, especialmente en México, en Brasil y en Argentina. A final de los 20, los países latinoamericanos buscaban industrializarse mediante la política de sustitución de importaciones, a manera de concluir la dependencia externa y de impulsar un desarrollo autónomo de las potencias capitalistas. Con la crisis financiera de 1929 se inició una segunda etapa en la industrialización de estos tres países, ya que se suprimieron las importaciones, se contrajo el sector exportador y se interrumpió el flujo financiero. Entonces apareció como alternativa la industrialización por la sustitución de importaciones, donde el estado de capitalismo periférico se asociaba al imperialismo, a las multinacionales y a la burguesía nacional para convertirse en un pilar mediador. Durante el cardenismo en México, el Estado fue protagonista en este proceso de industrialización. Cárdenas necesitó crear un mecanismo más rápido de acumulación de capitales. El Estado, desde el cual organizaba el movimiento obrero y el campesino, a los cuales les otorgaba beneficios, mientras que también los controlaba. Para Cárdenas, el Estado debía ser árbitro en conflictos en un proyecto que predominaba el espíritu de conciliación de clases, el cual era propio del populismo. Otro elemento definitivo del cardenismo y que lo caracterizaba como populismo fue la ideología nacionalista, la cual se plasmó evidentemente con el discurso y la simbología en el cine, en la literatura, en el arte. Por su parte, en Brasil, la revolución de 1930 liquidó a la República Vela y despojó a la burguesía agraria del poder del control del Estado. Pero con Getúlio Vargas ascendieron la disidencia oligarca, la burguesía industrial y los nuevos grupos urbanos, asumiendo el Estado la responsabilidad de la dirección del desarrollo industrial. En ese sentido, el Estado no solo actuaba como mediador, sino que también tenía el papel de transformador de la sociedad, económica y políticamente hablando. El populismo brasileño no contaba con una burguesía industrial poderosa. Esto debido a la importancia de los grupos económicos que estaban ligados a cultivar café. De esta manera se englobaban tanto la oligarquía agroexportadora y la burguesía industrial y la comercial como las clases medias urbanas. Por otra parte, en relación con las masas urbanas movilizadas, se necesita mencionar que el populismo apoyaba a los humildes, pero bajo el signo de la colaboración de clases. Con el varguismo de Getúlio Vargas se fundó el Estado Novo, y este líder populista no dejó que el partido interrumpiera la relación directa entre pueblo y líder. El populismo brasileño, pues, no aceptó la regimentación de las masas en un partido único, aspecto que lo diferenciaba del fascismo, tanto como de los populismos argentino y mexicano. En Argentina, en 1945, llega Juan Domingo Perón al poder y bajo su mandato el Estado se convirtió en el árbitro entre pueblo y oligarquía. Tenía un claro concepto de justicia social y su movimiento, el peronismo, se preocupó por mejorar los niveles de vida de la población, sobre todo de los trabajadores asalariados. El producto de esta política fue la Confederación General del Trabajo, la cual se convirtió en un poderoso actor político y social argentino. Se buscaba conciliar clases legitimando una conducción nacional encarnada por el líder, además de defender la soberanía nacional, y se proponía la colocación de dos bloques del poder internacional. La base social del peronismo estaba compuesta por la clase obrera urbana, que se integraba en su mayoría por migrantes internos, sobre todo recientes, y que no tenían experiencia moderna, a los cuales se les
llamó descamisados. El peronismo cae en 1955 debido al estancamiento económico, al crecimiento de la inflación y a que existía una sociedad convulsionada. El Estado ya no podía cumplir el papel de árbitro ni de impulsor del desarrollo industrial en Argentina. Podemos ver entonces cómo la consolidación de los gobiernos populistas de América Latina guardó continuidades y cambios con los populismos de los principios de siglo. En primera instancia, el Estado asumía plenamente el papel de conductor del desarrollo económico por medio de la política industrializadora. Esto era posible no solo porque las élites ya habían sido modificadas, sino también porque las clases populares habían experimentado cambios producto de la modernización y de las migraciones, lo cual permitió que predominara lo urbano sobre lo rural en cuanto a la dinámica económica. Otro elemento era la consolidación del discurso estatal como una política de conciliación de clases. En este aspecto, la prédica nacionalista actuaba como elemento que neutralizaba conflictos y, de no ser posible neutralizarlos, se reprimían mediante el uso legítimo de la fuerza. Un tercer elemento es que el Estado ya aparece como una fuerza que dirime los conflictos producidos entre las distintas fuerzas sociales, algo que solo estaba presente en los populismos iniciales. La incorporación del populismo vemos ahora en día cómo dejó un legado que emite la manera en la que se entiende la democracia en América Latina actualmente. Ahora, la tercera fase del populismo en las ciencias sociales se conoce como la tercera ola de la democratización y se observa el populismo como un tipo específico de lógica política que, independientemente de las condiciones sociales estructurales, se establecen distintos regímenes a causa de los déficits institucionales en los sistemas democráticos, sobre todo en países con una sociedad civil y con partidos políticos débiles, lo cual fomenta que surjan líderes que se levanten en el nombre del pueblo, que critiquen a las élites y que tengan un ideal no muy bien establecido hacia el cual conducen a la sociedad. A esta tercera fase también se le conoce como neopopulismo, y en esta etapa se abandona la centralidad de los factores socioeconómicos para concentrarse en la lógica de la acción política del populismo. A partir de los 90, los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Abdala Bucaram en Ecuador, de Lino Oviedo en Paraguay, de Alberto Fujimori en Perú, de Carlos Menem en Argentina, de Fox en México y de Silvio Berlusconi en Italia, se llamaron populistas o neopopulistas. Y este neopopulismo surgió en tres fases. La primera fue la experimentación temprana en los años 80, principalmente por líderes que habían sido activos antes de los golpes militares. La segunda fase fue el neopopulismo real, que fue principalmente en América del Sur, y finalmente la tercera fase fue a finales de los 90 y a comienzos de este siglo, el cual era un neopopulismo militar representado por figuras como Hugo Chávez, Lucio Gutiérrez y Lino Oviedo, y estos eran más parecidos al peronismo que se representó en los años 50. En la actualidad se asocia el término populista a liderazgos políticos como el de Jean-Marie Le Pen en Francia, de George Heider en Austria, de Umberto Bossi en Italia, de Vladimir Zhirinovsky en Rusia, de Pat Buchanan en Estados Unidos, de Andrés Manuel López Obrador en México y de Mahmoud Ahmadinejad en Irán. Finalmente, con la perspectiva actual ante diversos liderazgos, debo concordar en el comentario que hace Savariano en 2006, donde esboza que clasificar el populismo en derecha, centro o izquierda no resulta útil debido a que se trata de populismo. Si se trata de populismo, solo se pueden señalar los matices en cada caso según el contexto político regional. A manera de conclusión, podemos decir que si bien el populismo es un concepto demasiado amplio y demasiado polifórmico como para establecerlo en un solo concepto, podemos describir un par de características que nos pueden ayudar a identificar el populismo aún en sus diferentes formas. Y bien, vemos cómo se ha transformado el populismo desde sus primeras etapas, es decir, en los populismos ruso y estadounidense, y cómo hasta el día de hoy se ha transformado, y ahora vemos cómo el populismo no depende de una posición de izquierda, centro o derecha para ser definido, sino
Se trata más bien de las características que éste tiene, no tanto de la ideología de izquierda, derecha o centro que éste posea.